La enamorada Madame de Montpensier. Vamos a ubicarnos en Versalles, allá por el año 1670. El rey era Luis XIV. En el palacio vivía Madame de Montpensier, una nieta de Enrique IV. Era la mujer más rica de Francia. Desde su infancia se le había dicho que se casaría con Luis XIV. Ella era 11 años mayor que él y tomó la promesa muy en serio. Pero la boda nunca se produjo. Más tarde estuvo a punto de casarse con el conde de Soissons, después con el rey de España, Felipe IV, con el emperador de Alemania y con el príncipe de Gales. Pero ninguno le dio bolilla. Parece que Madame de Montpensier era muy fulera. A los 42 años era virgen. Uno que andaba por la corte era Antonin non pas de Comón. Era el tercer hijo del conde de Lucin. Ser el tercero en una familia noble no era una situación muy envidiable. Generalmente había dos alternativas: abrazar la carrera de las armas o vestir el hábito religioso. Decidido a no seguir ninguno de aquellos caminos, Antonin dejó su casa y se dirigió a la corte de Versalles, y allí le fue bien. Era un hombre apuesto y simpático, le cayó simpático al rey, disculpen por la repetición involuntaria, y pronto consiguió seducir a algunas mujeres importantes. Madame de Montpensier se enamoró de Antonin de Lucin, pero no se lo decía. Era tímida, además de fulera era tímida. No tenía una. Según el cronista, vivía atormentada por un deseo furioso que le producía pesadillas impúdicas. Repito este inciso. Vivía atormentada por un deseo furioso que le producía pesadillas impúdicas. Me han dicho en la radio que leer muchas veces este inciso aumenta la audiencia. El deseo comenzó pronto a notársele. Dicen que tuvo entonces sus primeros gestos de enamorada, que por novedosos y tardíos fueron osados. Miraba y sonreía a Antonin todo el tiempo. Lo iba a ver en sus ejercicios de esgrima y una vez se ubicó detrás de un biombo en el lugar donde Antonin se lavaba las patas. Madame de Montpensier no sabía cómo decir a Antonin de Lucin que lo había elegido no solo para ser su amante, sino para convertirlo en su marido. Y Antonin, que sabía que su enamorada tenía mucha guita, en realidad esperaba la confesión con aire inocente, haciéndose el gil, para aceptarlo y llenarse de plata. Un día, Madame de Montpensier le dijo a Antonin: caballero, deseo haceros una confidencia. He elegido marido. Está muy bien, respondió Antonin, y siguió haciéndose el distraído. Luego, Madame de Montpensier intentó decirle quién era como 10 veces, y de distintos modos. Intentó escribirlo en un vidrio empañado, trató de decírselo al oído, después quiso escribirlo en un papel, se lo hizo adivinar, pero siempre, a punto de decirlo, gritaba: ¡ay, no puedo! Y daba una vuelta corriendo alrededor de la habitación. Debía ser un cuadro fantástico. Esa charla ridícula duró horas. Después, cansado, Antonin de Lucin se retiró, se fue. Hizo lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Más se dijo y se fue. Unos minutos después, lamentándose por su timidez, Madame de Montpensier tomó una hoja y escribió: sois vos. Al día siguiente dio el papel a su amado. Antonin leyó las dos palabras y, aunque lo esperaba, tembló. Miró a aquella mujer que las crónicas describieron así. Era desdentada, grandota, blancuzca y arrugada. No incitaba a la menor dulzura. Antonin no pudo pronunciar el más insignificante de los cumplidos. Ella, entusiasmada, atribuyó esa ausencia de respuesta a la timidez de su amado y empezó a proyectar el casorio. A los pocos días, Antonin dio su consentimiento. ¿Cómo así? Y Luis XIV, el rey, aprobó la boda. Pero fue entonces cuando se desató una intriga que escandalizó durante mucho tiempo a los habitantes de Versalles. Antonin de Lucin
además de haber seducido a Madame de Montpensier, había sido amante, nada menos, que de la favorita del rey, Madame de Montespan. Y Madame de Montespan no podía soportar que su antiguo amante llegara a ser, casándose con la más rica mujer de Francia, primo del rey, duque, par del reino y propietario de bienes incomparables, mientras que ella no era más que una favorita, una condición siempre inestable, porque al rey por ahí se le ocurría elegir a otra y sonaste manejo. Entonces, cuando Madame de Montespan se enteró del posible casorio, se juntó con el rey y le solicitó amorosamente que prohibiera la boda. Pero Antonin de Lauzun también se enteró de lo que iba a ser la favorita y logró meterse una noche en la habitación del rey y esconderse bajo la cama del rey para escuchar la conversación que la favorita tenía con Luis. Una situación audaz, imagínense, meterse bajo la cama. La Montespan empezó a conversárselo al rey y dijo que Antonin era un fermento de desorden, un personaje sin palabra y sin fe y un desperdicio. Le dijo además que no era conveniente el casorio de la Montpensier con él por la posible fuga de capitales de Francia. Luis, que en ese momento estaba bajo los efectos del atractivo de la Montespan, prometió impedir la boda. Además, sí, ahora la impido. Bueno, cuando el rey y su favorita dejaron la habitación, Antonin salió de abajo de la cama e, indignado y poco cauto a la vez, fue al encuentro de Madame de Montespan. Se le acercó y le dijo al oído que era mentirosa, estúpida y una tirada. Luego le repitió toda su conversación con el rey. Madame de Montespan fue a ver a Luis y le contó que había sido insultada. Entonces el rey prometió ayudar a su favorita con más fervor. Llamó entonces Luis a Madame de Montpensier y le dijo que no le permitiría casarse con un personaje que lo incomodaba tanto. La pobre Montpensier expresó que ella amaba mucho a ese hombre, que prefería que la mataran antes de no casarse, todas esas cosas. Lloró, gimió, pataleó, pero Luis fue inflexible. Bueno, la mina regresó a su casa completamente desolada. Dicen que estuvo en su lecho varios días, semi-inconsciente de tanto sufrir. Como el rey mantuvo su postura, Madame de Montpensier y Antonin de Lauzun resolvieron casarse en secreto. Dice, allí que no nos deja casar, nos casamos igual. Bueno, pero aquella felicidad no duró mucho. Por una nueva petición de Madame de Montespan, que se enteró misteriosamente de aquel casorio secreto, Antonin de Lauzun fue arrestado y enviado el 25 de noviembre de 1671 al fuerte de Piñerol. Madame de Montpensier, condenada otra vez a la castidad y a la soledad, sufrió enormemente. Estuvo luchando por la liberación de su amor durante 11 años. Al fin se le ocurrió hacer lo siguiente. Para liberar a Antonin, ofreció nombrar heredero suyo al duque de Maine, que era hijo de Luis XIV y de Madame de Montespan. Ofreció eso. Madame de Montespan aceptó el trato y Antonin de Lauzun fue liberado de un lugar al que había llegado justamente por esos días un nuevo prisionero, el hombre de la máscara de hierro. Madame de Montpensier había cambiado mucho en esos 11 años. Dice el cronista que su parecido con un capitán de dragones se había acentuado y que Antonin de Lauzun no escondió su decepción. Aprovechó entonces para tener decenas de aventuras con otras mujeres. Madame de Montpensier no tardó mucho en enterarse de la conducta de su esposo y al final se pudrió y lo echó de su casa, lo espiantó. Libre nuevamente, Antonin pudo consagrarse a nuevas conquistas, acerca de las cuales hemos contado algunas veces algo en este mismo programa. Madame de Montpensier murió sola a los 67 años. Como había sido pactado, toda su fortuna, la más grande de Francia, pasó a manos del hijo de la mujer que la había destruido, del hijo de Madame de Montespan. Esa fue la triste historia de Madame de Montpensier. No confundirla una con la otra. Es una historia triste. Veo que las lágrimas corren por su rostro, Gabriel. Sí. Seguramente
al ver la poca fortuna amorosa de esta pobre mujer. A mí me quedó una impresión imborrable de la escena en que ella no se atreve a decirle al tipo que lo ama. Y que da vueltas como una colegiala alrededor de la sala. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Bueno, ¿a quién quiere dedicarle la charla? Bueno, un poco molesto por la actitud de la Montepán, Alejandro. A aquellos amantes que le desean a los que fueron sus amantes que le vaya muy bien. Sí, pero no hay de eso. Pero bueno, a los que se animan a eso, me gustaría dedicarle. Un novio cesante siempre es un personaje antipático. Las damas suelen desear a los novios que exoneran la peor de la fortuna. Sí, desgraciadamente. Ni siquiera era que estaba celoso. No, por eso, digo, porque no sí. quería que le fuera mejor que a ella. Bueno, hemos elegido El tango nunca tuvo novio, que fue compuesto, evidentemente, en alusión a Madame de Montpensier. La escucharemos en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.